Bienvenidos a Desvelando Noticias. Hoy les traemos este artículo de este sitio llamado Forest Astrology, un sitio que se enfatiza en artículos que tienen que ver con astrología. Recordemos una vez más que el 2020 fue un año de mucho aprendizaje acerca de las conjunciones de planetas y ese tipo de cosas, y una de las cosas que nos quedó muy claro es que la astrología ha sido ridiculizada, minimizada, pero dentro de ella tiene un montón de análisis matemático, incluso geométrico, que la gente ignora y que puede explicar muchas de esas cosas, ¿no? De los fenómenos en los que estamos pasando. Este artículo es de un científico que logra conectar la astrología con las manchas solares. Bastante interesante. Es un artículo que vamos a hacer nuestra traducción y después lo vamos a leer y ilustrarlo con imágenes y también material, como por ejemplo van a ver que él usa los datos de las manchas y eventos históricos. El científico está por acá, es un científico ruso, pero antes de empezar pues quiero un poco aclarar ese concepto que ya lo hemos tocado, varios suscriptores nos han preguntado también. Como ustedes pueden ver aquí, este sitio de proyección de manchas solares empieza en 1750 y termina por acá de 2025. Por lo menos en esta era moderna o civilización moderna, si lo podemos llamar de esa manera, han contabilizado periódicamente las manchas solares desde este año hasta acá. Entonces cada subida y cada bajada, bueno, esto representa más o menos 11 años. Van a ver que hay ciclos que son más altos que otros. Bueno, a la parte o al punto alto se le llama pico solar. Acá se le llama inicio o final de ciclo, ¿no? Entonces el ciclo solar en cuanto a manchas es, aumenta las manchas, se reducen hasta bajar, ¿no? Van a ver que hay ciclos más bajos en manchas que otros. Por ejemplo, este periodo entre 1800 y 1835, los picos de estos tres ciclos son menores en comparación al promedio. Ahora, solo para aclarar, cuando hablamos de mínimo solar es la parte de abajo, el inicio del ciclo o el final de uno, y máximo solar es el punto alto de ese ciclo, o yo le llamo también pico solar, ¿no? Ahora, cuando hay un grupo de varios ciclos del Sol de 11 años, podemos hablar de 33 años, podemos hablar de 44 años, donde aún el pico es muy bajo en comparación al promedio. A este grupo de ciclos se le llama gran mínimo solar. Por ejemplo, este de 1800 a 1835 se le llama gran mínimo solar de Dalton. Y en estos años, según la historia oficial, son los procesos de independencia en Latinoamérica. Suena más como un reseteo. Aún en máximos solares la cantidad de manchas es muy baja y por eso se le llama un gran mínimo solar, ¿ok? Después hay otros periodos en la historia interesantes que podemos detectar. Por ejemplo, este de acá de 1880, igual muy cuestionables años de reseteos y de cambios y de encubrimiento. Van a ver que de acá, de este pico solar o máximo solar de este ciclo, a este hay una gran diferencia. O sea, este bajonazo, este cambio brusco, muchas cosas pasaron, ¿no? Luego, en un cambio más de bajo a alto, por ejemplo, voy a adelantarme por acá. Aquí podemos ver que de este 1900 quizá 7 a este de acá, 1917, donde está la gripe española, por ejemplo, o la pandemia, el cambio de bajo a alto también es muy brusco. Entonces, estos cambios de alto a bajo o de bajo a alto usualmente están acompañados de muchos eventos intensos en la historia, o por lo menos la historia que nos cuentan. Que tenemos ya una visión un poco más moderna, los años 60. Acá este pico fue muy alto en el 57, pero este pico del 70 o 69 también fue muy bajo. Entonces vemos acá de alto a bajo, entonces hubo ahí un cambio brusco. Ahora, en cuestión a futuro, vemos que el 24 es muy bajo en comparación al 23, y precisamente estamos viviendo tiempos muy intensos y se sintió la diferencia ahora. Volviendo al artículo, este científico empieza a analizar varios máximos, varios picos solares y varias bajadas también, y lo asocia a eventos en la historia oficial. Bueno, valga la aclaración, sabemos que la historia oficial probablemente fue modificada, fue manipulada, y quizá algunos de estos eventos fueron
fabricación de la misma élite, o quizá lo fueron de otra manera. Si hubo alguna intensidad en cuanto a las actividades que pasaron. Por ejemplo, hay varias que pues yo cuestiono. Una de ellas es la conquista espacial, que van a ver que cae en un pico solar. Entonces se habla como que hay mucha intensidad por parte de los gobiernos, tanto de Rusia como Estados Unidos. Yo lo veo más como quizá el cielo estaba más cargado de cierta energía y las élites en este caso se aprovechan a ver qué pueden tomar como recurso. A veces eso me resuena más, y de ahí para acá a lo que es actual se ha visto quizá ya no tanta intensidad en esa conquista espacial. Incluso a veces los mismos satélites que parecen más una farsa, ya que la industria espacial es bastante lucrativa, el construirlos y nunca usarlos, esos puntitos blancos que supuestamente nos dicen que son satélites, quizás sean astros que no tienen explicación ni ellos mismos. Sí saben su ciclo, porque puedes poner coordenadas en sus sitios y te dicen a qué día o a qué hora van a pasar por tu ubicación, pero siempre están constantes allá arriba y nos hacen creer que los humanos son capaces de construir algo tan cíclico allá arriba, ¿no? Igual, son teorías que tenemos, cuestiones o preguntas que lanzamos porque no tiene sentido muchas de las cosas que agencias espaciales como NASA pues dicen, ¿no? Veamos este artículo con mente abierta y hagamos nuestras propias conclusiones o interpretaciones. Igual me encantaría conocer lo que ustedes piensan también en la barra de comentarios. Así es que sin más preámbulo, aquí vamos con el artículo. La conexión de la mancha solar, montando la ola del ciclo solar. ¿Recuerdan la frenética intensidad de finales de los 60? Nuevos héroes y mitologías surgieron de la nada. La confianza ingenua corrió desenfrenada. Vietnam proporcionó una historia de crucifixión y un punto de encuentro emocional evocador. Bob Dylan, los Beatles y una generación de cantautores orquestaron el drama con himnos entusiastas y manifiestos irresistibles. La llegada de la píldora condimentó el estofado con el aroma del sexo. Piensen lo que quieran sobre los excesos tontos y el instinto gregario desbocado de aquellos años. Fueron tiempos emocionantes. ¿Estaba la humanidad simplemente lista para agitar el espíritu de la época? Es la proverbial pregunta del huevo y la gallina. A mediados de los 60, el rostro del sol estaba tranquilo. Atrás quedaron las grandes tormentas magnéticas de finales de los 60. Había llegado la época de la calma, el mínimo de manchas solares. ¿Es esto astrología? Ciertamente no en un sentido tradicional. Las manchas solares no tienen nada que ver con Leo o Sagitario. No obstante, siempre que notamos una correlación entre los eventos cósmicos y los asuntos humanos, entramos en el reino astrológico. Alexander Leonidovich Chizhevsky, un biólogo, no un astrólogo, fue el primero en notar el patrón. La intensidad de los eventos humanos alcanza su punto máximo durante el máximo de manchas solares y disminuye en el mínimo. Era un investigador soviético brillante, pero mal situado en la historia. La teoría marxista prefiere las luchas de clases a las tormentas solares como impulsores de la historia. Chizhevsky aprendió esta lección por las malas, pasando 20 años exiliado en el Gulag como castigo por su investigación. Murió en 1964. Posteriormente, los soviéticos han reconocido la validez de sus observaciones. A principios de 1968, la Sociedad de Naturalistas de Moscú celebró una reunión póstuma en su honor. Se rehabilitaron las manchas solares y Chizhevsky expuso sus teorías con gran precisión. Las manchas solares ocurren cíclicamente en un periodo variable, con una duración promedio de aproximadamente 11,1 años. En esto son diferentes a otros ciclos astrológicos, que normalmente se pueden predecir con una precisión casi perfecta. Dividió el ciclo solar en 4 fases distintas, cada una asociada con un conjunto particular de actitudes y motivaciones humanas. Afirmó que el ritmo de las manchas solares se correlaciona con todos los principales movimientos de masas, guerras, migraciones, avivamientos religiosos desde el siglo V a.C. Fase 1. El mínimo solar. Con la actividad de las manchas solares en su punto más bajo en 11 años, la humanidad está de buen humor, tolerante pero perezosa. La gente está ocupada con preocupaciones personales y poco inclina a organizarse en algún tipo de fuerza unificada
que dé forma a la historia. Fase 2. El aumento solar. Las energías sociales comienzan a fusionarse. Aparecen nuevas ideas emocionantes y portavoces carismáticos que plantan semillas que rápidamente germinan en movimientos de masas. Se forman alianzas. Según Chizevsky, en este punto del ciclo surge algún problema fundamental que exige una solución radical. Fase 3. El máximo solar. Abundan las energías. Todos están emocionados, ansiosos por responder en masa al liderazgo o la inspiración, para bien o para mal. Un aire de embriaguez entusiasta impregna la política, aumenta la emigración, comienzan las guerras, la tensión es alta. Fase 4. El declive solar. Agotada y a menudo desencantada, la humanidad ahora pierde fuerza. Las seductoras y fáciles respuestas de los años anteriores se desmoronan. La unidad y el enfoque colectivo decaen. La desilusión aumenta. Los grupos se disuelven. La gente vuelve a cuidar sus propios jardines y gradualmente volvemos a descender a la pacífica lasitud de la fase 1, el mínimo de manchas solares. Chizevsky dividió las 4 fases solares en periodos de 3, 2, 3 y 3 años respectivamente. Debido a las diferentes duraciones del ciclo, es mejor tomar esos números como proporciones. Una vez se observaron 2 máximos con solo 7 años de diferencia. En otra ocasión transcurrieron 17 años entre máximos. Por razones desconocidas, apenas se observaron manchas solares entre 1645 y 1715, años que, dicho sea de paso, estuvieron entre los más pacíficos de la historia de la humanidad. Ahora, para la pregunta de los $64,000, ¿qué tan precisa es la teoría de Chizevsky? ¿El ciclo de las manchas solares realmente tiene alguna relación con la experiencia terrestre? ¿O es esa idea simplemente un engaño disfrazado con algunas anécdotas y afortunadas coincidencias? No es fácil encontrar una respuesta que resista un escrutinio riguroso. El propio Chizevsky trató de cuantificar sus hipótesis en una forma comprobable. Elaboró un gráfico que, según afirmó, mostraba las principales guerras y levantamientos sociales de los últimos 2 milenios. Analizando estos eventos a la luz de sus 4 fases solares, concluyó que casi el 80% de ellos ocurrieron durante las fases 2 y 3, el aumento solar y el máximo. Solo el 5% ocurrió durante el periodo de inactividad de la fase 1. Desafortunadamente, el trabajo de Chizevsky puede ser criticado por 2 motivos. Primero, está el problema obvio de decidir qué es exactamente un levantamiento o cambio social importante. Inevitablemente hay un componente subjetivo en tales juicios, y una lista elaborada por un tercero desinteresado sería más convincente si el patrón aún se mantiene. La siguiente objeción a la metodología de Chizevsky es más seria. Tiene que ver con la precisión de sus datos de manchas solares. Los chinos observaron manchas solares ya en el 28 a.C. El inca adorador del sol sabía de su dios Sol Inti. Tenía imperfecciones en el rostro. Pero la observación solar regular se remonta solo a Galileo a principios del siglo XVII. Dado que el ciclo de las manchas solares en sí es algo irregular, las correlaciones históricas de Chizevsky se vuelven sospechosas antes de esa fecha. Su enfoque fue extrapolar el ciclo de 11 años hacia atrás, interpolando entre la cantidad dispersa de datos de manchas solares que provienen de fuentes anteriores al Renacimiento. Obviamente, ese es un método cuestionable. Miren el gráfico que sigue. Tracen el número medio anual de manchas solares desde 1750. Inmediatamente, la marcada calidad cíclica de las tormentas solares es evidente. Igualmente evidente es la gran variabilidad del ciclo. Algunos picos son mucho más tormentosos que otros. Algunos mínimos son solo relativos, mientras que otros realmente representan el año del sol tranquilo. Además, el patrón parece distorsionado por factores desconocidos y aparentemente aleatorios, lo que lleva a múltiples picos y picos fuera de temporada. El año 1775 muestra un mínimo bastante profundo, seguido de un ascenso meteórico de 2 años, a uno de los picos más ardientes en la historia de la observación solar, la Revolución Americana. Por supuesto, se encendió durante ese periodo. Surgieron nuevos líderes y sus nuevas ideas cayeron en oídos receptivos. En este caso, al menos, los hechos son sorprendentemente consistentes con las teorías de Chizevsky.
El siguiente mínimo solar ocurrió alrededor de 1783, y en septiembre en ese año en París se firmó el Tratado de Paz con Gran Bretaña. La lucha había terminado en realidad unos 2 años antes, cuando bajamos hacia el mínimo de la fase 3. A finales de la década de 1780 se produjo otro pico solar, y una vez más se avivaron las llamas de los disturbios. La Bastilla fue asaltada y la Revolución Francesa estalló. El ciclo solar ascendente posterior, que culminó en un pico bastante bajo, marcó el ascenso de Napoleón, quien fue declarado emperador de Francia en 1805, después de una serie de victorias militares y políticas. El año 1830 vio otro pico en la actividad de las manchas solares y otra revolución en Francia. Una vez más, masas de hombres y mujeres tomaron las calles, y nuevamente un rey francés fue depuesto. Ese patrón estaba destinado a repetirse por tercera vez en los sangrientos disturbios callejeros franceses de 1848 que llevaron al establecimiento de la Segunda República. Una vez más, el fervor revolucionario coincidió con bastante precisión con un máximo solar. Las tensiones que llevaron a la guerra civil de los Estados Unidos aumentaron en un ciclo solar ascendente y finalmente explotaron en la primavera de 1861, cuando ese ciclo alcanzó su punto máximo. En 1866, la guerra había terminado y el rostro del sol estaba tranquilo. La desafortunada primera revolución rusa de 1905 coincidió exactamente con un máximo solar, al igual que la exitosa revolución bolchevique de 1917. Fiel a su forma, la Primera Guerra Mundial comenzó en la fase 2 del ciclo de las manchas solares. Alcanzó su punto máximo durante el máximo tormentoso de manchas solares, y sus disparos finales se dispararon durante el descenso hacia el mínimo. A medida que entramos en la memoria viva, los patrones de Chisevsky parecen, en todo caso, volverse más vívidos. 1923 marcó un mínimo solar. A medida que los legendarios años locos se pusieron en marcha en serio, las tormentas magnéticas de la superficie del Sol también rugieron hacia un máximo centrado alrededor de 1928. El gran choque de 1929 ocurrió en el pico solar, pero luego la actividad solar se redujo al mínimo en 1933, cuando la economía mundial se hundió en la Gran Depresión. El camino hacia la Segunda Guerra Mundial subió y disminuyó en estrecha sincronización con el ciclo solar, pero la guerra en sí misma plantea algunas preguntas interesantes. El mínimo de manchas solares de principios de los años 20 encontró a Adolfo Hitler derrotado y encerrado en la cárcel. Bajo el sol tranquilo, la atmósfera social aún no está madura para sociedades incendiarias. La anexión de Austria por parte de Alemania y la conquista de Checoslovaquia, el verdadero comienzo militar de la Segunda Guerra Mundial, coincidieron con un máximo solar. Esto no es sorprendente, según lo que hemos visto anteriormente. Más sorprendente es el hecho de que la segunda mitad de la Segunda Guerra Mundial se libró durante un mínimo solar teóricamente tranquilo. La paz llegó en 1945, pero fue seguida 2 o 3 años más tarde por el máximo solar más tormentoso desde la Revolución Americana. En 1949, los soviéticos detonaron su primera bomba nuclear y el horror de la Guerra Fría estaba en pleno apogeo. El pico solar más alto jamás registrado ocurrió en 1957. Apropiadamente en ese año la humanidad experimentó el comienzo de quizá su mayor aventura, con el lanzamiento del satélite soviético Sputnik y el inicio de la era espacial. A principios de 1962, cuando las tormentas solares amainaron y nuestra estrella central entró en la fase 4 relativamente inactiva, más de 70 satélites y 3 seres humanos habían sido puestos en órbita. A nivel cultural también encontramos el nacimiento del rock and roll, coincidiendo con este periodo de ascendencia solar. El año 1964 vio un sol tranquilo, pero los años de 1968 al 70 se caracterizaron por una larga meseta de turbulencias solares máximas. Woodstock, la revolución sexual, la contracultura, la escalada de la guerra en el sudeste asiático y el frenesí de protestas en casa que lo acompañó, el primer aterrizaje lunar tripulado, todo se desarrolló durante ese máximo extendido. Chisevsky murió en 1964, pero ciertamente no le habrían sorprendido los coloridos y apasionados acontecimientos de esos años. Otro máximo solar ocurrió en 1979-1981. ¿Qué sucedió? Una vez más, las masas de personas estaban entusiasmadas con los nuevos líderes y las nuevas ideas, todas cobrando impulso en los últimos años de la década de 1970. Ronald Reagan fue elegido presidente, montado en la cresta de una ola de reacción conservadora
que rugió en todo el país. El fervor fundamentalista cristiano irrumpió en escena después de un largo periodo de decadencia. Nuestros tiempos son por supuesto los más difíciles de ver con claridad. El problema se agrava por el hecho de que el ciclo solar es errático, pero el patrón se mantiene. Mientras escribo estas palabras en el último mes de la década de 1980, el Sol ruge hacia un máximo que puede llegar a ser el más feroz jamás registrado. Apropiadamente, encontramos masas de personas movidas en un movimiento frenético y apasionado. En la primavera de 1989, coincidiendo de cerca con una erupción solar récord, el gobierno chino, en un acto de locura horrible, aplastó su propio futuro bajo las huellas de los tanques en la plaza Tiananmen. Usted, lector, situado más adelante en la línea del tiempo que yo, sin duda comprende el significado de estos eventos con mayor precisión que yo. Aún así, incluso para mí, sentado en medio de las noticias de última hora, está claro que el modelo de Chizhevsky está reivindicado una vez más. Pase lo que pase, todo el escenario debería alcanzar una especie de crescendo, para bien o para mal, a principios de los 90. Nota: escribí estas palabras a finales del 89. Al finalizar este manuscrito a mediados del 91, acabamos de librar otra guerra de manchas solares, el choque con Irak. Para bien o para mal, en muchos sentidos esa frase representa el meollo de las especulaciones de Chizhevsky. Su teoría de las manchas solares, si es sólida, no es absolutamente determinista. Como el proverbial ciego que sostiene la cola del elefante, estas consideraciones nos dan solo una pieza del rompecabezas. En última instancia, las manchas solares parecen tener una fuerte correlación con las emociones de la humanidad. Más allá de eso, no iluminan mucho. Los mismos picos que son paralelos a la guerra y el horror, también a veces son paralelos a las manifestaciones de arte y ciencia. Para nuestros propósitos, el punto crítico es que parece haber una relación demostrable entre el estado de ánimo de la humanidad y el ciclo solar. Aceptar la realidad de este vínculo está muy lejos de comprar todos los arcanos astrológicos de los signos solares, los signos lunares y los ascendentes. Lógicamente, los vínculos del ciclo solar con la historia podrían ser válidos, mientras que el resto de la astrología podría ser una tontería. Sin embargo, una vez que nos permitimos reconocer la contundencia del trabajo de Chizhevsky, hemos abierto una puerta. Hemos aceptado que puede haber una relación directa entre el cosmos y la conciencia, que cada uno se refleja en el otro, y esa noción es la base sobre la que descansa la astrología. Definitivamente un artículo con muchas pistas para ese rompecabezas, especialmente la investigación del Sol que hemos venido haciendo aquí en el canal, y de paso también agradecemos al canal Topocentrismo Matrix por habernos brindado este material y hacer nuestra traducción y obviamente nuestro comentario y presentarlo acá en el canal, porque es valiosísimo para esta investigación de los ciclos del Sol. También agradecería muchísimo escuchar sus comentarios y lo que piensan de este material, pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.